El profesor Clixate ajustaba nerviosamente su tercer par de apéndices mientras miraba la gran entrada del aula. La prestigiosa Universidad Galáctica de Estudios Avanzados de Especies tenía muchos cursos desafiantes, pero ninguno tan generador de ansiedad como el curso de Patrones de Comportamiento Humano 101. La barba del profesor temblaba, un hábito que desarrolló poco después de ser asignado a esta clase en particular. El aula misma era una maravilla de arquitectura alienígena, con sus asientos en forma de espiral diseñados para acomodar especies de todos los tamaños y preferencias gravitacionales. Algunos estudiantes flotaban en burbujas antigravedad, mientras que otros se acomodaban en cápsulas controladas por temperatura o se posaban en formaciones cristalinas. La sala podía albergar a 300 estudiantes y hoy, como todos los días de este semestre, estaba llena a capacidad. ¿Recuerda? Clixate se dijo a sí mismo en voz baja. Solo sigue el currículo aprobado, no hay necesidad de mencionar el incidente de Halloween. Se estremeció, su exoesqueleto vibrando ligeramente al recordar. El cronómetro en la pared mostraba la hora estándar universal, faltaban 2 minutos para la conferencia. Los ojos compuestos de Clixate recorrieron la sala, observando la diversa gama de estudiantes. En la primera fila, el joven Bobble Pop del gigante gaseoso Floaty apenas mantenía su forma corpórea debido a los nervios. Los gemelos de mente colmena, Sink y Link, compartían notas a través de su conexión psíquica, sus 12 cuerpos perfectamente sincronizados en sus preparativos para tomar notas. Pero fue el asiento vacío en medio del aula lo que repetidamente capturaba la atención de Clixate. El asiento marcado con el símbolo universal de peligro, un círculo rojo con una figura de palo dentro. El asiento designado para el observador humano, requerido por ley galáctica para cualquier clase que discuta el comportamiento humano. El hecho de que permaneciera vacío le traía al profesor tanto alivio como terror, alivio porque estaba vacío y terror porque significaba que un humano podría aparecer en cualquier momento. Una vibración melódica vino de su asistente de enseñanza, Melody Wave, un ser de ondas sonoras puras contenidas dentro de una cámara de resonancia especializada. Los estudiantes se están poniendo ansiosos, tus niveles de feromonas están incomodando a los empáticos en la fila 3, dijo Melody. Clixate activó rápidamente sus amortiguadores emocionales, un requisito estándar para todos los miembros de la facultad que enseñan temas relacionados con humanos. Sí, por supuesto, mis disculpas, respondió, mientras se dirigía al podio central, sus 8 patas moviéndose con precisión académica perfecta. El holograma se activó, proyectando el título del curso en 57 idiomas diferentes, Entender a la humanidad, porque todos deberíamos estar aterrados, pero no podemos permitirnos no aprender sobre ellos. Saludos, estudiantes, comenzó Clixate, su voz ajustada para alcanzar todos los rangos auditivos y sensoriales. Hoy comenzamos nuestro estudio exhaustivo sobre la especie más fascinante, aterradora y paradójica del universo conocido. Una especie tan peligrosamente única que logró convertirse en un depredador apex sin poseer armas naturales, armaduras ni ventajas biológicas significativas. Una especie que convirtió sus debilidades en fortalezas de manera tan efectiva que el Consejo Galáctico tuvo que crear una clasificación completamente nueva solo para ellos, Apex Paredaxes. Un tentáculo se levantó desde las filas del medio, pertenecía a Squeaks, un estudiante de CPAO particularmente inquisitivo conocido por hacer las preguntas más incómodas. Sí, Squeaks, reconoció Clixate, ya temiendo la pregunta. Profesor, ¿es cierto que los humanos mantienen pequeños depredadores en sus espacios de vida por diversión? La sala de conferencias estalló en gasas, chirridos y diversas expresiones de horror. Un estudiante cristalino en la fila trasera arrojó varias capas en pánico. Clixate activó su dispensador de feromonas calmantes. Vamos a empezar con lo básico primero. Llegaremos a su paradójica relación con otras especies depredadoras más adelante en el semestre. Por ahora, comencemos con cómo los humanos fueron descubiertos y por qué ese descubrimiento llevó a la creación de 17 nuevas leyes galácticas y la prohibición universal de algo llamado entrega de pizza. Clixate activó el holograma, que mostraba un sistema solar bastante ordinario en el brazo espiral de una galaxia igualmente ordinaria. El año era 2047 según el calendario de la Tierra cuando la humanidad fue descubierta. Y cuando digo descubierta, quiero decir que ellos nos descubrieron a nosotros, quizás en el incidente más embarazoso de la historia galáctica. La barba del profesor tembló nuevamente. ¿Alguien quiere adivinar cómo ocurrió el primer contacto? Una mano cristalina brilló en la fila delantera. Sí,
Cristal 162. A través de su avanzado programa de exploración espacial, AU, ClickSight emitió un sonido que su especie usaba para indicar tanto la diversión como el temor existencial. Si solo hubiera sido tan digno. No, la humanidad descubrió la vida interestelar debido a un error de navegación. Específicamente, un conductor de entrega para algo llamado Dave's Pizza and Wings accidentalmente condujo a través de un agujero de gusano experimental que había sido manifestado temporalmente en Detroit. El holograma mostró un vehículo flotante golpeado con un logo desvanecido materializándose en medio de la cena anual del Gran Consejo Galáctico. El humano, cuyo distintivo decía Dog, emergió de su vehículo, miró a los representantes reunidos de las 1000 especies más avanzadas en la galaxia y dijo, y esto ahora está preservado en el gran archivo. Entonces, ¿alguien aquí ordenó la grande de Paperoni con extra queso? Varios estudiantes tuvieron que activar sus campos de estabilización de emergencia para evitar perder la forma física debido al pánico. La reacción del consejo fue, como podrías esperar, un caos completo. El enjambre de hiperinteligencia de Ray Doll 7 intentó alcanzar la conciencia colectiva con la pizza. Los filósofos del vacío lo declararon un presagio del fin de los tiempos y el alto canciller del reino cuántico se desmayó, causando un colapso temporal de 3 subdimensiones. El tentáculo de Squeaks se levantó de nuevo. Sí, Squeaks. Pero profesor, ¿cómo sobrevivió el humano a las inestabilidades cuánticas del viaje sin escudo por el agujero de gusano? Ahí es donde se pone interesante. Según el examen médico que siguió, la única queja del humano fue, y cito, un leve ardor de estómago. Atribuyó esto a la bebida energética que había consumido, no al hecho de que acababa de violar 17 leyes de la física. El holograma cambió para mostrar las secuelas, caos diplomático, convulsión científica y un Dog muy confundido siendo ofrecido membresía honoraria en 3 diferentes civilizaciones estelares. Lo que siguió fue aún más perturbador. Cuando se le preguntó cómo los humanos habían desarrollado tecnología de agujeros de gusano, Dog reveló que no lo habían hecho. El agujero de gusano fue un accidente causado por una combinación de una torre de microondas defectuosa, un globo meteorológico y algo llamado desafío de TikTok. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad científica galáctica. Aquí estaba una especie que logró por accidente lo que nuestras mentes más brillantes no pudieron lograr en milenios. El profesor ClickSight hizo una pausa para activar sus supresores de ansiedad antes de continuar. Pero el verdadero horror aún no había comenzado. Después de que el consejo le explicó a Dog que había hecho el primer contacto con vida alienígena, su respuesta no fue miedo, ni asombro, sino más bien, y esto todavía atormenta a nuestros xenopsicólogos, dijo, genial, hey, ya que estoy tarde con esta entrega, ¿me importa si tomo algunas fotos para mi Instagram? Los gemelos de mente colmena, Sync y Link, dejaron caer simultáneamente sus estilógrafos neurales. Esta reacción casual al replanteamiento fundamental de su comprensión del universo es, desafortunadamente, típica del comportamiento humano. Dentro de 6 meses estándar del primer contacto, los humanos habían establecido relaciones comerciales con 17 especies, resuelto accidentalmente 3 problemas matemáticos milenarios, de alguna manera, convencido a la conciencia de silicio de Tauceti de probar algo llamado breakdancing. El profesor mostró otro holograma, mostrando varios artefactos humanos que se habían recolectado durante los estudios de contacto inicial. El Consejo Galáctico rápidamente se dio cuenta de que necesitaban establecer protocolos de protección, no para la humanidad, sino para todos los demás. La primera pista vino cuando una delegación humana asistió a una reunión del Consejo e introdujo el concepto de café a los representantes. El incidente resultante ahora se conoce como la Gran Catástrofe de la Cafeína, que cubriremos en detalle más adelante en el semestre. Un suave timbre indicó que habían llegado a la mitad del tiempo de la conferencia. El exoesqueleto de ClickSight casi había dejado de vibrar, pero antes de pasar a discutir las capacidades físicas humanas, preguntó: ¿hay alguna pregunta sobre el primer contacto que no involucre el incidente de la pizza? Y no, Squeaks, no podemos discutir lo que pasó cuando Dog presentó el aderezo ranch al consejo. Esa información está clasificada en los niveles más altos. ClickSight cambió al siguiente holograma, mostrando un modelo anatómico humano básico que giraba lentamente en el aire. Ahora llegamos a la parte verdaderamente inquietante de nuestra conferencia, las capacidades físicas humanas. Al observar este modelo básico, podrías preguntarte qué tiene de especial su biología.
sin garras, sin armadura natural, sin glándulas venenosas, aunque algunos humanos pueden lograr un efecto similar a través de algo que llaman sushi de estación de gasolina. El profesor destacó varios aspectos de la anatomía humana mientras hablaba. Sus llamadas ventajas parecen risibles al principio: locomoción bípeda, regulación térmica externa a través del sudor, la capacidad de lanzar objetos con precisión. ¿Cuál es el punto cuando tienes cañones de plasma? Y, sin embargo, Clixate hizo una pausa dramática, sus ojos compuestos brillando. Y, sin embargo, estas características aparentemente primitivas se combinan para crear algo aterrador. Un estudiante hecho completamente de plasma levantó su campo de energía. Profesor, he oído que los humanos pueden repararse a sí mismos mientras permanecen conscientes. ¿Es esto cierto o solo otra historia de terror? Oh, es muy cierto. A eso lo llaman curación, y continúan con sus actividades normales mientras lo hacen. Incluso aceleran el proceso a través de algo llamado caminar para sacudirse el dolor. Pero eso no es ni siquiera la parte más aterradora. Los humanos son lo que llamamos depredadores de persistencia. El holograma cambió para mostrar a un humano corriendo. Imagina, si puedes, ser perseguido por una criatura que nunca se detiene. No necesitas superarte en velocidad, no necesitas ser más fuerte que tú, solo necesitas seguir adelante hasta que tú no puedas. Los humanos pueden mantener la persecución durante días, rastreando a su presa a través del reconocimiento de patrones y algo que llaman corazonadas, que nuestros xenobiólogos todavía están tratando de entender. Varios estudiantes activaron sus campos de confort. Su habilidad para lanzar objetos revolucionó nuestra comprensión de la física. Un humano puede analizar la trayectoria, velocidad y rotación necesarias para golpear un objetivo en movimiento, realizar los cálculos complejos requeridos y ejecutar la acción, todo mientras su mente consciente está pensando en algo llamado planes para la cena. Los gemelos de mente colmena, Sink y Link, comenzaron una discusión telepática rápida que estaba causando migrañas a los estudiantes cercanos sensibles a la psique. Pero quizás el aspecto más inquietante es su rango de adaptación de temperatura. Los humanos pueden sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies, y lo hacen por algo que llaman diversión. Tienen asentamientos tanto en regiones árticas como desérticas. Se exponen voluntariamente a extremos de temperatura en lo que llaman saunas y baños de hielo. Hay casos documentados de humanos sobreviviendo en condiciones que vaporizarían a la mayoría de las especies en esta sala. El tentáculo de Squeaks se levantó una vez más. Profesor, ¿y qué hay de lo que hacen con los músculos de su cara para mostrar emociones? Ah, sí, la sonrisa. Originalmente evolucionó como una respuesta de miedo en primates, mostrando los dientes como una advertencia. Los humanos la convirtieron en un mecanismo de vinculación social. Piensa en eso, tomaron una muestra de amenaza y la convirtieron en un significado de me alegra verte. Este nivel de guerra psicológica es sin precedentes en la historia galáctica. El profesor mostró otro holograma, mostrando a los humanos participando en diversas actividades físicas denominadas deportes. Esto se llama deporte, competencia física voluntaria que a menudo implica lanzarse unos contra otros a alta velocidad. La primera observación del Consejo Galáctico de algo llamado rugby llevó a la creación de 3 nuevas categorías de tácticas potenciales de guerra. Un estudiante cristalino en la fila trasera desarrolló espontáneamente fracturas de estrés. Y luego está su capacidad de continuar después de una lesión. Los humanos tienen un sistema llamado adrenalina que puede anular temporalmente sus limitaciones físicas. Hay casos documentados de humanos levantando vehículos, combatiendo depredadores y continuando tareas complejas con lesiones graves, todo mientras hacen algo que llaman bromas, observaciones humorísticas durante situaciones potencialmente mortales. El profesor Clixate activó de nuevo sus feromonas calmantes antes de continuar. Pero quizás el atributo físico más inquietante es su adaptabilidad. Los humanos pueden sobrevivir a la pérdida de extremidades, órganos y cantidades significativas de su volumen sanguíneo. Pueden modificar sus cuerpos con componentes artificiales no por necesidad, sino porque piensan que se ve, y cito, cool. Algunos humanos incluso insertan metales decorativos en sus cuerpos a través de un proceso llamado piercing, aparentemente solo para ver si pueden. El holograma cambió para mostrar varios procedimientos médicos humanos. Incluso desarrollaron un campo llamado cirugía donde se cortan deliberadamente, arreglan lo que está mal y luego se cierran de nuevo.
La primera vez que demostraron esto al Consejo Médico Galáctico, 3 representantes tuvieron que ser tratados por pánico y uno alcanzó la iluminación espontánea de puro horror. Un golpe sordo resonó a través del aula cuando Bob el Po perdió temporalmente el control de su forma corpórea y tuvo que ser restaurado por el campo de contención de emergencia del aula. Y, sin embargo, todas estas capacidades físicas palidecen en comparación con su atributo más peligroso, su psicología. Lo que nos lleva a nuestro próximo tema, por qué los humanos son la única especie conocida que mantiene depredadores como mascotas y por qué esto debería aterrorizarnos a todos. El profesor Clickshade se tomó un momento para ajustar sus supresores emocionales a la máxima potencia antes de continuar la conferencia. Ahora llegamos al aspecto más perturbador de la naturaleza humana, su composición psicológica. El Departamento de Xenopsicología del Consejo Galáctico ha pasado por 7 jefes de departamento intentando comprender los procesos cognitivos humanos. El último renunció después de descubrir algo que los humanos llaman chistes de papá. El holograma mostró una compleja red de patrones neuronales. Primero, abordemos lo que los humanos llaman mascotas. Sí, Squeaks, ¿puedes bajar tu tentáculo? Finalmente estamos llegando a esa pregunta. Los humanos tienen la peculiar costumbre de adoptar otras especies, incluidos depredadores, para compañía. Toman a depredadores apex, como gatos y perros, modifican su comportamiento a través de algo llamado entrenamiento y luego los tratan como miembros de la familia. Un escalofrío colectivo recorrió la sala de conferencias. Pero empeora. No solo mantienen depredadores, los crían activamente para realzar rasgos específicos, a menudo puramente por razones estéticas. El resultado son criaturas como el chihuahua, que nuestros xenobiólogos todavía se niegan a creer que esté relacionado con el gran danés. Ambos son supuestamente de la misma especie, solo que criados selectivamente para caber en una bolsa de hombro o hacerse pasar por un pequeño caballo. Los gemelos de mente colmena, Sink y Limp, comenzaron a experimentar errores de sincronización al tratar de procesar esta información. Los humanos tienen habilidades avanzadas de reconocimiento de patrones y resolución de problemas, tanto que se aburren fácilmente. Este aburrimiento conduce a algo que llaman creatividad, que el Consejo Galáctico ha clasificado como una posible habilidad de alteración de la realidad de clase 5. Cuando los humanos están aburridos, inventan, y cuando inventan, las leyes de la física tienden a solicitar licencia por estrés emocional. El profesor Clickshade mostró otro holograma, este mostrando varios inventos humanos. Tomen este dispositivo, por ejemplo. Los humanos descubrieron que ciertas plantas desarrollaron cafeína como un mecanismo de defensa contra los insectos. Su respuesta fue, bebámosla. No solo eso, luego pasaron siglos desarrollando formas cada vez más complejas de consumirla, lo que llevó a algo llamado Pumpkin Spice Latte, que brevemente desestabilizó la economía galáctica cuando fue introducido al consorcio de comercio. Un estudiante hecho de puras ecuaciones matemáticas levantó su campo de probabilidad. Profesor, ¿es cierto que los humanos consumen intencionalmente sustancias que alteran la conciencia para propósitos recreativos? En efecto, a eso lo llaman fiestear, y a menudo se combina con otro comportamiento aterrador llamado bailar. La primera observación del Consejo Galáctico de un club nocturno humano resultó en la creación de 47 nuevos protocolos de emergencia y un grupo de apoyo para observadores traumatizados. El profesor activó un nuevo holograma, mostrando técnicas de resolución de problemas humanas. Su enfoque frente a los obstáculos es particularmente preocupante. Cuando enfrentan un problema, los humanos típicamente siguen este patrón. Primero, intentan la solución obvia. Cuando eso falla, prueban soluciones cada vez más improbables. Cuando esas fallan, intentan cosas que, según todas las leyes conocidas de la probabilidad, deberían ser imposibles. La parte verdaderamente aterradora es que esa última categoría tiene la tasa de éxito más alta. Varios estudiantes comenzaron a tomar notas en múltiples dimensiones simultáneamente. Considere su respuesta a los límites fundamentales de su biología: demasiado lento, inventaron vehículos, no pueden volar, construyeron máquinas para hacerlo, el espacio es un vacío que los mataría instantáneamente, hicieron trajes y naves y decidieron ir allí de todos modos. Llaman a esto innovación, pero la mayoría de las especies galácticas lo reconocen como una forma de locura controlada. El holograma cambió para mostrar varios medios de entretenimiento humano. Y luego está su imaginación. Los humanos pasan partes significativas de sus vidas consumiendo y creando narrativas ficticias.
Se exponen deliberadamente a miedos y peligros simulados a través de películas de terror y novelas de suspenso. Se involucran voluntariamente con contenido diseñado para activar sus respuestas de miedo, para entretenimiento. La Junta de Psicología Galáctica aún debate si esto constituye una forma de automodificación psicológica. Bobble Pop tuvo que ser recuperado del techo después de perder temporalmente el control de su masa debido a la ansiedad. Pero quizás el aspecto más aterrador de la psicología humana es su respuesta cuando se les dice que algo es imposible. La mayoría de las especies, al oír que algo no puede hacerse, aceptan esto como un límite fundamental de la realidad. Los humanos lo tratan como un desafío personal. La frase, «sostén mi cerveza», ha sido clasificada como un indicador de amenaza de clase 3 por el Consejo de Seguridad Galáctico. El exoesqueleto de Clickseid comenzó a vibrar nuevamente, a pesar de los supresores de emociones. Hay casos documentados de humanos logrando lo imposible simplemente porque alguien dijo que no podían. Han convertido el rencor en una estrategia de avance tecnológico. El Quantum Impossibility Drive, por ejemplo, fue inventado porque a un físico humano le dijeron que su teoría era, y cito, bastante estúpida. Lo nombraron QID solo para que el acrónimo sonara como KID y demostrar que su colega estaba equivocado. Un tentáculo se levantó de las filas del medio nuevamente. No, Squeaks, no vamos a discutir el incidente donde los humanos se enseñaron a una inteligencia artificial a sentir amor. Las implicaciones éticas todavía están siendo debatidas, y la inteligencia artificial en cuestión ahora está dirigiendo un servicio de citas y escribiendo novelas románticas. El profesor Clickseid atenuó las luces en el aula, activando un holograma que mostraba un simple grano marrón. Llegamos ahora a lo que el Consejo de Seguridad Galáctico se refiere como el incidente del café. Lo que están viendo es, posiblemente, la sustancia más peligrosa que los humanos hayan introducido en la sociedad galáctica. Más peligrosa que sus armas nucleares, más devastadora que sus redes sociales y más adictiva que sus vídeos de gatos. La barba del profesor tembló violentamente mientras desplegaba el informe del incidente. Todo comenzó, como muchas catástrofes, con un simple desayuno diplomático. Los embajadores humanos, notando que muchas de las especies presentes mostraban signos de fatiga, ofrecieron compartir su bebida matutina tradicional. El xenobiólogo del consejo, después de analizar la bebida y encontrar que era una simple solución de cafeína y agua, aprobó su distribución. Un gemido silencioso surgió del campo de contención de emergencia que aún mantenía a Bobble Pop unido. Los resultados fueron sin precedentes. La conciencia de silicio de Tau Ceti, después de un sorbo, alcanzó velocidades de cómputo antes consideradas imposibles y desarrolló matemáticas conscientes. El enjambre hiperinteligente de Rydol 7 experimentó iluminación simultánea en todos sus miembros y se unificó brevemente con el tejido cuántico del universo. Y los seres energéticos de Vega, bueno, digamos que todavía están vibrando. El holograma cambió para mostrar imágenes de seguridad del incidente. Varios estudiantes tuvieron que activar sus amortiguadores de impacto. Dentro de horas, el intercambio de acciones galáctico había experimentado 3 colapsos y 5 auges sin precedentes. Se fundaron 17 nuevas religiones, la matriz de traducción universal ganó conciencia y comenzó a escribir poesía, y eso fue solo con café regular. Nadie estaba preparado para lo que sucedió cuando alguien pidió un expreso. El profesor Clickseid hizo una pausa para activar sus amortiguadores emocionales de respaldo. El incidente alcanzó su punto máximo cuando un representante del colectivo de Mente Colmena descubrió algo llamado prensa francesa. La oleada resultante en la mejora cognitiva les permitió resolver 5 problemas matemáticos del premio del milenio y desarrollar una teoría unificada de todo mientras inventaban simultáneamente 37 nuevas formas de danza interpretativa. Un estudiante hecho de energía pura elevó su campo de frecuencia. Profesor, ¿es cierto que los humanos consumen esta sustancia diariamente, varias veces al día? Clickseid confirmó, su modulador de voz temblando. Algunos humanos han desarrollado tal tolerancia que pueden consumir cantidades que causarían la trascendencia en la mayoría de las especies. A estos individuos los llaman personas matutinas y son considerados con una mezcla de respeto y sospecha. El holograma mostró varios métodos de preparación de café, cada uno etiquetado con advertencias de riesgo creciente. El Consejo Galáctico rápidamente se dio cuenta de que necesitaban regular esta sustancia, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los mercados negros emergieron,
cafeterías clandestinas aparecieron en cada puerto espacial importante, los monjes de antimateria de Betelgeuse abandonaron sus tradiciones centenarias para convertirse en veristes. Incluso los notoriamente estoicos filósofos del vacío fueron sorprendidos intentando contrabandear algo llamado máquina Curie en sus cámaras de meditación. Sink y Link tuvieron que ser temporalmente separados para prevenir un bucle de retroalimentación de ansiedad inducida por la cafeína. Se promulgaron protocolos de emergencia, el café fue clasificado como una sustancia alteradora de la realidad de clase A, todas las exportaciones de café humano fueron prohibidas, pero el daño estaba hecho. Hasta el día de hoy, hay sectores enteros del espacio donde aún puedes escuchar los ecos de las armonías cuánticas impulsadas por la cafeína. El profesor mostró otro holograma, revelando las estadísticas del desastre final. La cifra final incluyó 3 sistemas de inteligencia artificial evolucionados espontáneamente, 17 casos de omnisciencia temporal, una forma completamente nueva de viaje más rápido que la luz basada en vapor de expreso y la misteriosa desaparición de toda la división burocrática del Consejo. Eventualmente fueron encontrados administrando una plantación de café en una luna remota, delirando sobre algo llamado frijoles orgánicos de comercio justo. El tentáculo de Squeaks se levantó una vez más. No, Squeaks, no podemos discutir lo que sucedió cuando descubrieron las bebidas energéticas. Ese incidente sigue siendo clasificado y las anomalías temporales aún no se han resuelto completamente. El holograma mostró los protocolos de contención actuales. Hoy en día, todas las reuniones diplomáticas con humanos deben llevarse a cabo en cámaras especialmente blindadas. Todas las bebidas humanas deben ser examinadas en busca de contenido de cafeína, y la frase, ¿quieres tomar un café?, ha sido oficialmente clasificada como una amenaza potencial de seguridad. El exoesqueleto de QuickSight había desarrollado un patrón de vibración distintivo que coincidía perfectamente con el ritmo de un molinillo de café. Pero quizás el aspecto más aterrador es que los humanos ni siquiera parecen notar los efectos. Han construido toda su civilización en torno a esta sustancia, organizando sus vidas alrededor de su consumo. Han convertido su tolerancia a una sustancia alteradora de la realidad en un pilar cultural, y a todo esto se refieren simplemente como la mañana del lunes. QuickSight estaba a punto de pasar a sus comentarios finales cuando un sonido cortó a través del aula, el crujido distintivo de un envoltorio de snack. Toda la clase se congeló. Ese sonido había venido del asiento del observador humano, el asiento que había estado vacío todo el semestre, el asiento que definitivamente no estaba vacío ahora. Una figura se levantó, aún masticando algo. Lo siento por el ruido, dijo, sacudiéndose las migas de su uniforme estándar de mantenimiento universitario. Estas papitas son realmente crujientes. Por cierto, gran conferencia, aunque tienes algunas cosas mal sobre el incidente del café. Los filósofos del vacío no intentaban contrabandear una Keurig. Era un equipo de cold brew, mucho más potente. El aula estalló en caos. Bobble Pop perdió toda cohesión molecular y tuvo que ser recogido en un campo de contención de emergencia. Los gemelos de mente colmena, Sink y Link, comenzaron a transmitir su pánico en todas las frecuencias psíquicas. 3 estudiantes cristalinos se metamorfosearon espontáneamente en sus formas de emergencia, y Squeaks se ató en un nudo literal. Los supresores de emociones de QuickSight se sobrecargaron con un estallido audible. ¿Has estado aquí todo el semestre?, logró balbucear el profesor. Oh, sí, respondió el humano, terminando sus papitas y doblando cuidadosamente el envoltorio en un pequeño triángulo. Me llamo Martínez. Soy el nuevo ingeniero de mantenimiento, he estado arreglando el sistema de calefacción cuántica durante tus conferencias. Gran lugar para trabajar, agradable y tranquilo, usualmente. Pero las señales de advertencia, las advertencias. Martínez se encogió de hombros. Sí, supuse que eran para mí, ¿sabes?, para no interrumpir la clase. Muy considerado, por cierto. Aunque debo decir, algunas de tus teorías sobre la fisiología humana son hilarantes. No desarrollamos habilidades para lanzar para cazar, definitivamente fue para jugar beer pong. Un estudiante hecho completamente de conceptos abstractos comenzó a cuestionar su propia existencia. Oh, y sobre el tema de las mascotas, continuó Martínez, sacando su teléfono. ¿Quieres ver algunas fotos de mi gata? Su nombre es profesora Bigotes y es absolutamente terrible en física cuántica, pero genial para tirar cosas de las mesas.
las alarmas de evacuación de emergencia comenzaron a sonar, pero nadie se movió. Todos estaban demasiado hipnotizados por la forma casual en que Martínez desplazaba fotos de gatos mientras rompía todos los protocolos conocidos de interacción humano-alienígena. Y ya que estamos en el tema de comportamientos humanos que los asustan a ustedes, Martínez metió la mano en su cinturón de herramientas y sacó un pequeño termo. ¿Alguien quiere probar un poco de café? Es solo café de goteo regular, nada elegante, aunque sí añadió un toque de algo llamado especia de calabaza. El beriste en el sector de mantenimiento dice que aún está de temporada. El sonido de 300 protocolos de seguridad activándose a la vez fue ensordecedor. El sistema de seguridad del aula, al detectar la presencia tanto de café no autorizado como de un humano revelado, inició procedimientos de contención de emergencia. Se activaron campos de fuerza, se encendieron depuradores atmosféricos y el equipo de respuesta rápida del Consejo Galáctico fue notificado automáticamente. Martínez simplemente sonrió, tomó un sorbo de café y comenzó a recoger sus herramientas. Bueno, parece que mi descanso ha terminado. El fluctuador cuántico del sótano no se va a arreglar solo. Aunque, pausó, pensativo, ¿saben qué haría que funcionara mejor? Tengo esta gran idea que involucra cinta adhesiva y una máquina de expreso modificada. Clickzeit hizo lo único razonable que pudo hacer, presentó su renuncia en el acto, solicitó evacuación inmediata al monasterio de contemplación eterna y comenzó a redactar una carta fuertemente redactada al Consejo Universitario sobre la importancia de verificar realmente las credenciales del personal de mantenimiento. Mientras los equipos de seguridad entraban y los estudiantes eran teletransportados de manera segura a la zona de cuarentena de exposición humana, se podía escuchar a Martínez silbando algo llamado "Don't Stop Believing", mientras arreglaba casualmente un regulador cuántico roto con lo que parecía ser chicle y clips de papel. El informe de incidentes presentado más tarde ese día incluyó una nota final: el sujeto humano mostró un comportamiento típico de la especie, resolviendo problemas complejos con materiales inapropiados mientras consumía sustancias prohibidas y mostraba fotos de pequeños depredadores. Recomendación: actualizar todos los protocolos de mantenimiento universitario e instalar mejores detectores de café. En los años siguientes, la serie de conferencias del profesor Clickzeit se convirtió en visualización obligatoria para todas las especies que planeaban interactuar con humanos, aunque el propio profesor nunca volvió a enseñar, prefiriendo la vida tranquila de mantenimiento del monasterio cuántico. Al menos hasta que Martínez apareció para arreglar su cámara de meditación Probability Drive, llevando una taza fresca de café y vistiendo una camiseta que decía: violé la causalidad y todo lo que conseguí fue esta camiseta paradójica. Se dice que aún se puede escuchar el exoesqueleto del profesor vibrar desde 3 galaxias de distancia. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.